en primer lugar, buenos días a todos. Y como siempre, pues yo he querido escoger un salmo, el Salmo 146, de los que hemos tenido esta semana para leer y estudiar. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el Señor es también del grupo pequeño. Hoy hay muchos hermanos que están, como sabemos, allá en Málaga en el campamento. Pero la palabra también nos dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí está el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis nos descubre que en ese cielo, ¿verdad?, cuando vemos en el capítulo 4, que la palabra nos dice que la multitud era millones de millones, que nadie podía contar, porque Dios es Dios de lo infinito y también de lo pequeño. Bueno, pues este salmo, el Salmo 146, tiene en cabeza diciendo alabanza por la justicia de Dios. Y nos habla de la justicia de Dios y también nos habla de la provisión de Dios, de la misericordia de Dios, etcétera. Los salmos anteriores, el salmista buscaba protección de los enemigos, buscaba guía de parte del Señor, sabiduría, pero ahora parece ser que que escribe este salmo ya había superado quizás esa circunstancia y lo que hace es un cántico de alabanza al Señor por lo que es y lo que significa para nosotros. Y comienza en el verso 1 diciendo, alaba, oh alma mía, al Señor. Alaba, oh alma mía, al Señor. La alabanza, que es lo que hemos hecho aquí en esta mañana, pues evidentemente tiene un componente de nuestra voz, nuestra lengua. Pero aquí el salmista lo que está diciendo es que tenemos que alabar no solo con la lengua, con nuestra voz, sino con nuestros sentimientos, con nuestro amor hacia el Señor, con nuestro reconocimiento por lo que Él ha hecho y hace por nosotros, ¿verdad? Por su justicia, por tantas cosas que recibimos de parte de Dios. Porque si cantamos con nuestra voz solamente, pero no hay un sentimiento de gratitud, de amor, de reconocimiento, de respeto al Señor, pues nuestra alabanza no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por eso Él dice, alma mía, mi alma es la que tiene que alabar al Señor. Y después dice, alabaré a Jehová en mi vida. ¿Qué quiere aquí decir el salmista? En mi testimonio diario, con mi familia, en mi puesto de trabajo, con mis amistades, en la comunión con los hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida, podemos cada día alabar al Señor. O sea que la alabanza no es solamente el domingo por la mañana, como hemos hecho hoy, ¿verdad? Sino que es importante que nuestra vida, nuestro testimonio, delante de la sociedad y delante de todos los que nos conocen, pues sea una alabanza diaria a nuestro Señor. Cantaré salmo a mi Dios mientras viva. No por una semana, ni por un mes, ni por un año. No el domingo por la mañana solo, sino que mientras viva, el salmista tenía en su corazón el deseo de cantar por las bendiciones que recibimos del Señor, ¿verdad? Y es así, los creyentes muchas veces vamos a mejor conduciendo y vamos cantando un himno, ¿verdad? ¿A que sí? Porque durante toda nuestra vida tenemos que, como dice el salmista, cantar al Señor. No, dice el 3, vamos a ir desarrollando verso a verso, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Aquí, príncipe, podemos adaptarlo al tiempo que estamos viviendo. No confíe en poderosos, ¿verdad? O en personas económicamente fuertes, ¿verdad? O personas que tengan influencia. Pero yo no creo que el Señor esté diciendo ya en sí que no confiemos, sino que confiemos en primer lugar
cuando tenemos un problema, unas circunstancias difíciles, que primero confiemos en el Señor. Que el Señor no sea plato de segunda mesa, ¿verdad? Porque a veces acudimos a los hombres y cuando los hombres nos fallan, entonces nos acordamos y acudimos al Señor. Lo que nos está diciendo es que tenemos que confiar primero, ¿verdad?, en el Señor. Como hizo aquel rey que venía a Sennacherib con un ejército enorme de asirios para destruir Jerusalén y cogió aquella carta de amenaza que había recibido y lo puso delante del Señor, ¿verdad? Y le dijo: Señor, aquí está este problema, yo no tengo fuerza para enfrentarme a esta multitud que viene contra Jerusalén. Y el Señor actuó y los libró, ¿verdad? Por eso tenemos que confiar, porque dice que en el hombre no hay salvación. No hay salvación. El hombre no tiene poder, ¿verdad?, para salvarnos, y sobre todo en el tema moral o espiritual. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dándole a entender la palabra del Señor de que la vida es breve. La palabra nos dice que la vida del hombre son 70 años, los más fuertes 80. Quizá hoy en día, ¿verdad?, con los adelantes científicos de la medicina, también de la alimentación, pues muchos llegan quizá a 85, cerca de 90 años. Pero lo que no está hablando de la brevedad de la vida, que la vida es breve, ¿verdad?, que los años pasan y vuelan, y que después estamos viviendo en un periodo en que todo es cambiante y todo es inestable, y lo que hoy vale en cualquier aspecto, pues dentro de un año, de 6 meses ya se ha quedado anticuado, ¿verdad? Yo tengo un hermano que es médico anestesista y me dice, yo tengo que estar poniéndome las pilas todos los años, porque es que avanza tanto la medicina en ese aspecto. Y si nos vamos a temas de negocio, ¿verdad?, como en la empresa que no se ponga las pilas y que no se vaya reciclando y que no vaya analizando el mercado y con lo que está cambiando con, ¿verdad?, con internet y con todo, pues empieza a morir, porque todo es efímero. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo es eso, que sale el aliento y sus pensamientos pues perecen en un día. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Bienaventurado significa gozoso, feliz, contento, con esperanza. Y entonces cuando, ante las circunstancias difíciles que nos pueden venir en la vida muchas veces, de económicas, de problemas familiares, de enfermedades, contamos, ¿verdad? Contamos con el Señor. ¿Y con quién podemos contar? Como la misma palabra nos está diciendo, ¿verdad? Nos está diciendo en el verso 6, nos da los motivos por los cuales podemos confiar en el Dios, en nuestro Dios. Dice, Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Esta tierra maravillosa que estamos destruyendo, ¿verdad?, es creación del Señor. Y cuando una noche estrellada miramos a ese cielo infinito, eso está dando testimonio, como dice la palabra de Dios en Romanos, está dando testimonio del poder de nuestro Creador. Y después nos está diciendo, ¿verdad?, que Él guarda la verdad para siempre. Hoy que todo se cuestiona, ¿verdad?, que hay muchas personas que no saben ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni para qué estamos aquí. Y mira, cuando el Señor fue presentado delante de Pilato, Pilato era en aquellos momentos el gobernador de aquella zona de Palestina que estaba en manos del Imperio Romano, que era el mayor imperio de la época. Y le dijo al Señor, ¿qué cosa es verdad? Un hombre evidentemente con mucho poder, seguramente con conocimientos intelectuales, pues no sabía lo que era la verdad. Y desgraciadamente vemos con muchas personas que hablamos precisamente esto.
totalmente desorientado, sin saber el significado de su vida, ni para qué estar aquí. Y es una pena porque la verdad, como tenemos aquí delante, solamente está en la palabra del Señor, ¿verdad? Así que es importante, y el salmista pues conocía todo esto, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, Bueno, a veces recibimos una calumnia, o han hablado malamente de nosotros, o algún agravio, y nuestra naturaleza humana inmediatamente reacciona muchas veces con ira o con deseo de venganza. Bueno, pues la palabra de Dios nos indica, no solo aquí, en muchos pasajes, que cuando suframos este tipo de ataque, que no quiere decir que no nos defendamos si la acusación es falsa, pero que lo dejemos en las manos del Señor, porque el Señor pone las cosas en su sitio. Mira, hermano, yo una vez fui agraviado fuertemente con una mentira, y precisamente en la iglesia, y lo puse en las manos del Señor, porque tuve un tiempo, pero ¿qué pasó? Que aunque yo había perdonado al hermano, dentro de mí había una raíz de amargura. Y cada vez que lo veía, como decimos aquí, se me revolvían las tripas, ¿no? Y yo digo, esta situación no puede seguir así. Señor, límpiame esa raíz de amargura. Y el Señor lo hace. Porque cuando conservamos una raíz de amargura dentro de nosotros, o la envidia, o el odio, los primeros perjudicados somos nosotros, ¿verdad? Los primeros perjudicados somos nosotros. Así que hace justicia al Señor, a veces puede que tarde tiempo, pero Él pone las cosas en su sitio. Por eso dice que hace justicia al agraviado, que da pan a los hambrientos. Dice el Señor que el Padre manda la lluvia para justos y para injustos. Lo hemos visto estos días, la necesidad que teníamos, ¿verdad?, con la sequía tan grande que había en Andalucía. Y el Señor lo está mandando a justos y a injustos, aunque hay una inmensa mayoría en la sociedad que no quiere saber nada absolutamente del Señor. Pero Él da pan al hambriento. Y esto vienen unos versos preciosos, que da libertad a los cautivos. Sobre todo los cautivos moralmente y espiritualmente, ¿verdad? Porque, como la palabra nos enseña, el ser humano caído está esclavizado por el pecado. Y uno está esclavizado por la droga, otros por el afán de riqueza, otros por la envidia, otros por el odio, otros despreciando a los demás, ¿verdad? Esa esclavitud solamente puede ser liberada por la palabra de Dios, que viene por medio de la fe, por la obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos nosotros los cristianos la obligación fundamental de predicar el Evangelio, porque es de la única manera que los que están todavía esclavizados en sus delitos y pecados puedan, ¿verdad?, recibir el perdón. Continúa. Jehová abre los ojos a los ciegos. Y aquí se está refiriendo solamente, ¿verdad?, al Señor cuando estuvo en la tierra, sanó a muchos ciegos, como a Bartimeo, ¿verdad? Señor, que recupere la vista. Y el Señor le abrió los ojos. Pero hay algo más importante, que abre los ojos espirituales para que podamos entender el Evangelio. Pero la palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para el que se pierde, para el inconverso, no lo puede entender. Y la única forma, porque dice la palabra, que se tiene que discernir espiritualmente. Bueno, pues la palabra de Dios, el Espíritu Santo ilumina y abre esos ojos para que podamos contemplar la obra y la gloria de Jesucristo. Jehová abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos.
levanta a los caídos. Y yo voy a contar una experiencia mía propia. Yo hace unos años, por un problema gordo de iglesia, estaba hundido espiritualmente. Estaba totalmente hundido, desanimado, desilusionado, sin esperanza. Y una noche había yo leído el Salmo 23, ¿cuántas veces, verdad? Sin embargo, en la circunstancia que estaba, cuando leí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo dije, Señor, a mí me faltan muchas cosas. A mí me falta ilusión. He perdido ganas de seguir aportando un granito de arena a tu obra. Estoy totalmente derrotado. Y tú dices que nada me faltará, a mí me falta eso. Pero más adelante, en el mismo salmo, dice el salmista, mi vara y mi callado me infundirán aliento. David era pastor y sabía perfectamente tratar a la oveja, ¿verdad? La vara sirve a los pastores para guiar al rebaño y el callado es un palo que tiene una especie de curva, porque la oveja es un animal muy torpe. Cuando si se cae en un terreno, en un hoyo, hacia arriba, es incapaz de levantarse. Y entonces el pastor coge, ¿verdad?, el callado y levanta a la oveja. Así estaba yo. Estaba tirado en el suelo, sin poder... Perdona que a veces me emociono porque sabéis que tengo ese problema. Yo estaba allí muy mal. Pero ¿sabéis una cosa? Que cuando estamos derrotados es cuando el Señor lo sentimos más cerca. Cuando estamos en el suelo. Y entonces el Señor me levantó de nuevo, ¿verdad? Gloria a Él. Bueno, continuamos. Liberta a los cautivos. Abro los... Jehová ama a los justos. A los justos que hemos sido justificados, ¿verdad? Porque ¿quién es justo? Hemos sido justificados por la obra de Jesucristo. Pero mirad lo que dice el profeta Miqueas, unos versos que todos conocemos mucho. Capítulo 6, verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que nos pide, hacer justicia, ¿verdad? Amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Es lo que está, ¿verdad?, el Señor esperando de cada uno de nosotros. Jehová dice, bueno, en cuanto a que levanta a los caídos, quisiera yo, no sé por el tiempo, pero quizás tenga que coger unos minutitos más. Hay en la palabra de Dios una experiencia que estuve yo meditando en ella hace unos días, y es sobre la caída del apóstol Pedro, porque tiene mucha enseñanza. El apóstol Pedro, como sabemos, era impulsivo, era una persona dispuesta, que tenía mucha confianza en sí mismo. Y el Señor le había dicho, porque él le preguntó, Señor, ¿a dónde va? Dice, a donde yo voy. Le dice, tú no puedes venir, ahora, ¿me seguirás después? ¿Por qué no puedo yo ir, Señor? Yo doy mi vida por ti. Y el Señor le dice, ¿mi vida darás por ti? Esta noche, dice, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y sabemos la historia, ¿verdad? Como cuando llegó Judas para prender al Señor, sacó Pedro la espada, le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y después siguió a la comitiva y le vemos en el Evangelio en el patio de Caifás. El Señor había sido llevado allí delante del sumo sacerdote. Y dice que una criada
había un fuego encendido, se estaban calentando los guardias, y lo reconoció y dijo, este también es discípulo de Jesús. Y él empezó a negarlo. Y después vinieron otros y dijeron, efectivamente, este es discípulo porque es Galileo, habla como los galileos, este también, y dice la palabra que maldecía y juraba, que negaba al Señor. Maldecía y juraba, fuerte, ¿verdad? Y yo pensaba, bueno, ¿y cómo es posible que el apóstol Pedro, con lo que había vivido con el Señor, que había visto sus milagros, que le había prestado su barca para predicar, que había sanado a su suegra, que el Señor le había llevado al monte de la transfiguración y había visto la gloria del Señor, que cuando se hundía en el agua el Señor lo levantó? ¿Cómo es posible que negara al Señor y no solo que le negara, sino que maldijera y que jurara que no le conocía? Pero a veces pensamos así mal de Pedro, pero ¿acaso nosotros cuando tenemos ocasión de testificar a un inconverso y no lo hacemos, no le estamos negando también, ¿verdad? A veces lo hacemos por cobardía o porque no clasifiquen como personas antiguas o retrógradas, pero lo cierto es verdad que muchas veces también le negamos. Bueno, pues dice el pasaje que estando en el patio, calentándose en el fuego, salió el Señor porque iba conducido a Pilato. Y dice que el Señor, vuelto al Señor, dice que miró a Pedro. Y ¿cómo sería aquella mirada, verdad? No una mirada de ira ni de venganza, una mirada de amor. Porque el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Pedro se creía que era muy fuerte. Y ya veis cómo cayó allí y le negó al Señor. Y muchas veces nos pasa eso en la vida, ¿verdad? Creemos que somos fuertes, que tenemos mucha sabiduría y ante circunstancias adversas somos derrotados. Bueno, pues dice el texto que Pedro se acordó de las palabras del Señor porque cantó el gallo y dice que salió fuera y lloró amargamente. Una actitud, por lo menos positiva, ¿verdad? Cuando reconocemos que hemos traicionado al Señor o que hemos pecado contra Él, es positivo, como hizo Pedro, salir fuera y llorar amargamente. Y después dice también el Evangelio que salió a la ciudad y se fue a un lugar oscuro. Estaba avergonzado. Porque diría, ¿qué van a decir los discípulos cuando se enteren de que le he negado? Yo que he sacado la espada, que quería defender al Señor y dar mi vida por Él. Estaba avergonzado. Pero el Señor le restaura. Es lo maravilloso, el Señor le restaura. Porque nos dice el Evangelio de Juan al final, que cuando el Señor ya resucita, va un día a la playa, y allí estaba Pedro, con algunos de otros discípulos, y dice Pedro, voy a pescar. Pedro había dejado las redes cuando el Señor lo llamó. Sin embargo, estaba tan desanimado que, no creyéndose digno ya por lo que había hecho de ser discípulo del Señor, pues lo que hizo es que volvió a tomar las redes. Conocemos el pasaje, llegó el Señor, ¿verdad? Le dijo, no habían pescado nada, echa las redes de nuevo sobre la derecha de la barca y dice que la pesca era tan abundante que las redes se rompían. Bueno, el Señor prepara el fuego, toma algo de aquel pescado para compartir y se dirige al apóstol Pedro delante de los demás discípulos que estaban con él. ¿Con qué? Con el propósito de restaurarle. Por eso le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Señor, le dice Pedro, otra vez el Señor, Pedro, ¿me ama? Señor, tú lo sabes todo. Pastorea mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Por un lado, lo estaba restaurando delante de los demás, que quería de momento volverle a dar su ministerio como apóstol y discípulo del Señor, y por otro lado le estaba diciendo a Pedro, si me amas de verdad, ama a la iglesia, que es lo que yo más amo.
ama a los corderos, a las personas débiles, a los recién convertidos, a los de poca fe, a los que todavía son inmaduros, y ama también a las ovejas, ¿verdad? Porque eso es algo que nos dice el Señor, ¿verdad? A veces oímos a alguien decir que ama mucho al Señor, pero ¿qué pasa con el amor a los hermanos, verdad? Ahí el Señor nos pide que demostremos que verdaderamente es amor. Y después, bueno, a Pedro lo restaura. Y vemos a Pedro en el Concilio de Jerusalén como una columna de la iglesia. Vemos a Pedro, ¿verdad?, predicando el día de Pentecostés y convirtiéndose 3.000 personas. Vemos a Pedro en la casa de Cornelio abriendo el Evangelio a los gentiles, etcétera, etcétera. Vemos a Pedro en la puerta del pórtico del templo sanando a un paralítico. Y vemos a Pedro escribiendo 2 maravillosas epístolas. ¿Qué había pasado con aquel Pedro impulsivo? Ya no era el mismo, ¿verdad? El Señor lo había transformado. Por eso dice que levanta a los caídos. No solo los levanta, sino que también nos transforma. Así que este es el Dios, ¿verdad?, que tenemos. El Jehová dice, para ir terminando, dice, guarda a los extranjeros, los protege. Y en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos también de eso. Por ejemplo, Rú era moabita, no era del pueblo de Israel. Y como ella quiso, pues, tener el mismo Dios que tenía su suegra, el Señor la protegió. Y no solo la protegió, sino que está dentro de la descendencia en cuanto a la carne de nuestro Señor Jesucristo. Al huérfano y a la viuda sostiene. Tenemos también ejemplos del profeta Elías, ¿verdad? Cuando llegó en aquel tiempo de sequía y aquella viuda le pidió que le hiciera una torta de aceite, dice, lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite, dice, pero el Señor ha dicho que no te va a faltar ni la harina, ni el aceite. Y así fue mantenida, ¿verdad?, durante el tiempo de sequía, porque el Señor también protege a los huérfanos y a la viuda. Y el camino de los impíos, vamos a ir ya terminando, el camino de los impíos trastorna. No solo en la palabra de Dios, sino en la historia. El Señor a los gobernantes sanguinarios, déspotas, dictadores, desbarata sus planes. Y lo hemos visto recientemente, no hace tanto tiempo, ¿verdad?, con el nazismo, con los crímenes tan terribles que hicieron. Y se jactaba de que su imperio iba a durar 1000 años. Y duró un puñadito de años, ¿verdad? Porque el Señor nos dice aquí que desbarata el camino o trastorna el camino de los impíos. Y ya el último verso dice, reinará el Señor para siempre, tu Dios, oh Dios, de generación en generación. Tenemos una esperanza tremenda, como vemos en el libro del Apocalipsis, que el Señor reina sentado en su trono con Jesucristo en su mano derecha. Nos dice el libro del Apocalipsis que después del milenio el Señor hará nuevos cielos y nueva tierra en donde morará la justicia, en que no habrá más lágrimas, ni más enfermedad, ni más muerte, ni más llanto. Así que tenemos motivo suficiente, ¿verdad?, para alabar al Señor con nuestra lengua, pero también con nuestro corazón. A Él sea la gloria.